Un hombre, con la audacia de un león y la precisión de un cirujano, declaró abiertamente en un programa de televisión nacional que arrebataría el premio al jugador más valioso de 2026 de las manos de Shohei Ohtani, y la onda expansiva de esa declaración ha provocado un terremoto en las oficinas de la MLB, donde, según fuentes internas, los altos mandos están furiosos. La gran pregunta que flota en el ambiente es: ¿qué sabe realmente Juan Soto? ¿Qué está dispuesto a revelar sobre el supuesto trato preferencial que la liga le ha otorgado a la superestrella de los Dodgers? ¿Y cuál es la verdadera razón por la que sus palabras han causado tal caos, llevando la conversación mucho más allá de una simple rivalidad deportiva, transformándola en una guerra abierta entre la narrativa y los números puros? Los puntos clave de esta explosiva noticia son claros. Primero, la declaración pública de Soto sobre su intención de despojar a Ohtani del MVP de 2026. Segundo, su clara referencia al supuesto favoritismo que la MLB brinda a Ohtani. Y tercero, sus crípticas insinuaciones sobre sucesos que se desarrollan a la sombra del fenómeno japonés. Tres factores que encendieron la mecha de este conflicto sin precedentes. Shohei Ohtani es el indiscutible centro de Los Ángeles Dodgers, y si hubiese ganado el MVP durante la temporada de 2025, el de 2026 podría haberle dado un cuarto premio consecutivo, un logro inaudito. Pero esta marcha inevitable hacia la inmortalidad ha comenzado a mostrar grietas, según fuentes de Sports Illustrated, que aseguran que el reto de Soto, que ahora milita en los Mets, no es una candidatura pasiva, sino una declaración de guerra frontal en la carrera por el MVP. Soto no pide permiso para autoproclamarse en la cima de su carrera, y su argumento es brutalmente simple. Basemos la evaluación en las estadísticas, y solo en ellas, no en las historias ni en la popularidad. Presentó sin titubear su hoja de servicio para la temporada de 2025. 160 juegos jugados, un promedio de bateo de 263, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas, números que, según él, deberían ser la única vara para medir la excelencia, advirtiendo con un tono severo que quien juzgue por el nombre o la imagen simplemente no está viendo béisbol, sino una fantasía. Cuando se le preguntó si podría arrebatarle el MVP a Ohtani, Soto no dudó ni un instante, sentenciando sin rodeos que si hay alguien capaz de quitarle ese galardón en 2026 o en un futuro cercano, ese es él, respaldando su desafío con la lista de sus logros en el campo. No es solo por hablar bien, sino porque llega a base, roba bases y lo hace todo en el terreno de juego, sin esperar el momento, sino creándolo él mismo. Una postura descaradamente provocativa que define su filosofía de juego. El punto de inflexión en la conferencia de prensa llegó cuando Soto abordó su logro histórico, elevando aún más su voz para destacar que es solo el tercer jugador en la historia, y el primero en este siglo, en alcanzar las cifras mágicas de 40 jonrones, 100 carreras impulsadas, 100 bases por bola, 100 carreras anotadas y 30 bases robadas. Y afirmó con rotundidad que esos números no son un adorno, que si alguien se atreve a decir que él no merece el MVP a pesar de esas cifras, es simplemente porque teme aceptar un nuevo nombre en la cúspide. Tampoco se inmutó cuando fue interrogado sobre su defensa, respondiendo que tiene 27 años, está sano, golpea las pelotas más fuertes cuando es necesario y sigue mejorando, por lo que no hay razón alguna para no llevarse el MVP. A menos, y aquí vino el golpe más duro, que la razón tenga que ver con algo ajeno al béisbol. Un comentario que amplificó aún más las especulaciones sobre la conducta de la liga. Soto se lanzó a cuestionar la validez misma del premio, afirmando que si alguien quiere mantener a Ohtani en la cima, debe probarlo con números, no con imágenes, y que si los números no lo respaldan, es porque el tiempo se está moviendo. Fue en ese momento cuando la atmósfera de la conferencia se tornó glacial, especialmente cuando un reportero se atrevió a señalar: ¿no le falta a usted una historia simbólica? Una frase que hizo visible la tensión en la sala. Se cuenta que Soto, al escuchar esa provocación, empujó su silla hacia atrás con fuerza y se puso de pie de golpe. Un movimiento que transmitía a la vez irritación y una determinación férrea.
mirando fijamente a la prensa mientras escupía que los símbolos y las historias no dejan nada en el marcador. Elevó el tono al afirmar que él no juega para ser evaluado por los aplausos, y continuó diciendo que un símbolo no registra carreras impulsadas, ni corre a toda velocidad por las bases. Él es quien corre, él es quien batea. Repitiendo sus estadísticas mientras señalaba el fondo de la sala, sentenciando que eso no es una historia preparada por alguien, sino solo hechos. Su lenguaje no fue una explicación, sino una afirmación inquebrantable, una fuerza diseñada para no permitir réplicas, insistiendo que quien siga pidiendo una historia después de ver esos números simplemente no está viendo béisbol. Y dando un paso adelante, sin ocultar la provocación, añadió que no necesita que nadie le cuente una historia, ya que él la escribe con su bate y sus piernas. Y en ese punto soltó la frase que ya se ha vuelto viral. El MVP no es un premio para ser querido, es un premio para ser temido. Afirmó que si el equipo contrario cambia su defensa solo al ver su nombre, eso es una victoria. La sala pasó de un murmullo inquieto a un silencio sepulcral, en el que ni el sonido de los teclados se escuchaba. Y Soto concluyó en voz baja pero firme, que si quieren historias, que vean la temporada, que cada vez que sus números se alineen, su nombre será la narrativa, y que les guste o no, tendrán que aceptarlo. Cuando el ambiente pareció relajarse un poco, otro reportero trajo a colación sus históricas cifras, y cuentan que la expresión de Soto cambió, dibujándose una sonrisa fría y leve en su rostro, que no era de alegría ni timidez, sino de absoluta irrefutabilidad, afirmando sin tapujos que es el tercero en la historia en lograrlo, el primero en este siglo, y que eso no es una coincidencia, sino un resultado acumulado, desafiando a la prensa a preguntarse qué más necesitan ver si consideran estas cifras como mera referencia. Se inclinó hacia el micrófono y continuó con voz baja y penetrante, diciendo que la historia no pregunta si un jugador es popular, ni si recibe aplausos, sino si tiene la fuerza necesaria para dejar su marca, sentenciando: «Yo no soy el que será contado, yo soy el que será grabado. No hay razón para que no se evalúe al hombre que puso estos números». Cuando el silencio se hizo de nuevo insoportable, Soto lanzó la estocada final, diciendo que si alguien todavía duda, el problema no es él, sino esa indecisión, y que lo que se necesita es el valor para enfrentar la realidad y tomar una decisión, no solo talento o números. Su provocación no se detuvo. Si votan por un nombre familiar simplemente por comodidad, eso no es evaluación, es evitación, y sentenció que está bien que lo eviten, que le basta con ser temido. De esta forma, Soto transformó la carrera por el MVP de una cuestión de merecimiento a una de valentía ante la realidad, llevando la tensión al límite absoluto. Cuando la discusión parecía acercarse a la definición filosófica del MVP, Soto, en un acto impulsivo, agarró su silla y la golpeó contra el suelo, expresando su furia sin preámbulos, exigiendo que dejen de tratar al MVP como un ritual para entregárselo al mismo nombre cada año, porque eso no es competencia. Recorrió con la mirada la sala de prensa y continuó con desprecio que el deporte no se nutre de la tradición, sino del individuo más sobresaliente de ese año, y que el campeón de ayer no tiene por qué ser el campeón de hoy, a menos que los números lo demuestren. Se detuvo un instante para asegurarse del silencio antes de avanzar en su ataque, diciendo que si la familiaridad del nombre es más importante que el rendimiento real, no están evaluando al jugador, sino traicionando a la liga. El MVP no es un concurso de popularidad, sino un premio que debe otorgarse al jugador que el oponente tema, y él es la fuerza que irrumpe con números, no la posición que se protege en silencio. Señaló de nuevo las estadísticas y gritó que, si quieren debatir, que traigan números, no impresiones ni atmósferas, solo hechos, y remató diciendo que si a alguien no le gustan sus números, que simplemente los supere, pero que no distorsione la evaluación.
Levantó la voz para aclarar que no está pidiendo privilegios ni tratos especiales, solo una votación justa basada puramente en el rendimiento. Y prometió que si el nombre de Ohtani es llamado al año siguiente, él inclinará la cabeza ante sus números, pero que si es el suyo, es la realidad que deben aceptar, porque la era del monopolio ha terminado, y él será quien le ponga punto final. Una mezcla de advertencia y declaración de intenciones. Luego, cuando el tema giró hacia las actividades humanitarias de Ohtani fuera del Diamond, la sala se sintió aún más pesada, porque era una pregunta peligrosa que atacaba el criterio de evaluación mismo. Soto reaccionó golpeando la palma de su mano contra la mesa, un sonido corto e intencional, y levantó la mirada para hablar con una voz contenida pero ineludible, diciendo que respeta las buenas obras, que no hay nada que discutir sobre ellas, pero que jamás deben cubrir la hoja de estadísticas con esa buena voluntad, porque la bondad no batea jonrones ni acumula carreras impulsadas. Fue tajante al decir que la actividad social debe ser reconocida, pero en otro lugar, porque el MVP se decide en el campo, incluso sugiriendo que si necesitan un premio para honrar la imagen, que le pongan otro nombre, como un premio a la humanidad, pero que no utilicen el MVP para eso, ya que él quiere ser evaluado sin mezcla alguna, afirmando que si pierde por números, lo aceptará, pero si es relegado por razones ajenas a las estadísticas, entonces eso no es competencia. La pregunta crucial sobre el criterio del MVP quedó suspendida en el aire. La tensión se disparó cuando otro reportero sugirió que el silencio de Ohtani era precisamente el signo de un campeón. Soto cruzó los brazos lentamente, mirando al frente, y respondió con calma, pero sin titubeos, que el silencio no produce puntos, ni roba bases, ni tiene el poder de corregir una votación, desafiando a la prensa a decir que si la prueba de ser campeón es el silencio, el MVP debería decidirse en la sala de conferencias. Pero continuó diciendo que el MVP se decide en el campo, y ante el marcador, el silencio y la atmósfera no tienen poder. Y soltó otra frase lapidaria: si Ohtani es realmente el MVP, que deje que los números hablen, porque lo que destruye la teoría no es el silencio, sino las estadísticas, concluyendo que él no huye de esos números, sino que vive en ellos, que no necesita ser querido ni estar en silencio, sino solo tener números que el oponente no pueda ignorar. Finalmente, cerró su intervención diciendo que si insisten en el silencio, que vayan a robar bases o a anotar puntos con él, porque él no es el que se defiende con la calma, sino el que arrebata con las cifras, sentenciando: el MVP no es algo que se protege, es algo que se arrebata. El final de la conferencia de prensa no fue de aplausos ni de sonrisas, sino de un silencio opresivo. Soto se levantó despacio, se ajustó sin decir palabra el emblema de los Mets y empujó su silla con fuerza, un gesto que indicaba que no necesitaba más explicaciones. Se retiró sin mirar atrás, diciendo en voz baja y clara que no pide privilegios ni tratos preferenciales, solo una votación basada exclusivamente en el rendimiento. Pero sus palabras no terminaron ahí. A mitad de camino hacia la salida, se detuvo una vez más, girando lentamente hacia la prensa, con un impulso contenido pero sin vacilación, y les dijo: no se confundan, no estoy buscando aprobación, solo vine a golpear con los números, que les guste o no es irrelevante. Y añadió, insistiendo, que el MVP no se protege, se arrebata, y que si quieren defenderlo, que traigan números suficientes. Finalmente, sentenció que si el nombre de Ohtani es llamado en 2026, inclinará la cabeza ante los números. Pero si el llamado es el suyo, es una realidad que debe ser aceptada, porque el monopolio ha terminado. Al otro lado de esta tormenta se encuentra Ohtani, el centro de los Dodgers, cuya postura ha sido elegir sus palabras cuidadosamente, inclinándose por el silencio y confiando todo al campo. Soto, en cambio, eligió el camino más ruidoso, golpeando la mesa, moviendo sillas y lanzando su voz,
un choque intencional diseñado para abrir un hueco en el status quo y en el orden establecido. La declaración de Soto fue una exigencia para que la carrera por el MVP volviera a ser una competencia brutal, una colisión directa entre las estadísticas y el prestigio, un momento a partir del cual el debate, lejos de calmarse, se ha agudizado sin dejar escapatoria, porque la única respuesta posible a la provocación de Soto no está en las palabras, sino en los fríos números de la próxima temporada. El terremoto desatado por Juan Soto no solo sacudió a la sala de conferencias, golpeó el epicentro de Los Ángeles, donde la postura de silencio cuidadosamente orquestada de Shohei Ohtani se desmoronó. Los Dodgers, un equipo acostumbrado a gestionar narrativas y no a ser atacado de forma tan brutal, entraron en un estado de pánico estratégico. La crisis ya no era deportiva, sino de imagen. Soto había logrado politizar la conversación, obligando a todos, desde el votante hasta el patrocinador, a elegir entre el ícono de la globalización que es Ohtani y la cruda, innegable excelencia estadística que acababa de presentar el dominicano. Fuentes internas revelaron que el malestar era profundo. La dirección de los Dodgers se sintió acorralada, pues responder significaba darle validez al argumento de Soto, pero el silencio, que antes era signo de superioridad olímpica, ahora sonaba a incapacidad para defenderse de la verdad desnuda. Soto no solo quería el MVP, quería destripar la mística de Ohtani y sustituirla por la brutalidad de los números. Mientras tanto, en las oficinas de MLB, la furia reportada por el círculo interno se confirmó. No estaban molestos porque Soto atacara a Ohtani. Estaban furiosos porque Soto había expuesto la debilidad inherente en el proceso de votación. Al insinuar favoritismo y al desafiar a la liga a no traicionar a sus propios atletas por culpa de un nombre familiar, Soto obligó a MLB a emitir una declaración inusualmente tibia que hablaba de la integridad del voto, pero que evitaba mencionar directamente a Soto o sus estadísticas, evidenciando el profundo miedo a darle más oxígeno a su argumento. La verdad que se reveló no fue que Ohtani recibiera tratos especiales, aunque el mundo de la mercadotecnia así lo sugiere, sino que la liga, al igual que los votantes, se había acostumbrado a la comodidad de una narrativa simbólica que Soto ahora había hecho añicos con una estadística de bateo de .263, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas en 160 partidos. El lazo abierto en el inicio de esta tormenta, la presunta ira de la MLB y la crisis en los Dodgers, se cerró con una conclusión ineludible. Soto había ganado la batalla retórica al redefinir los términos de la guerra. Ya no se trataba de quién era mejor, sino de quién estaba dispuesto a ser evaluado sin el colchón de la popularidad o la historia. La gran pregunta era si Ohtani, el silencioso campeón de la globalización, respondería a esta agresión sin precedentes rompiendo su mutismo, o si permitiría que sus números, y solo sus números, se enfrentaran a la despiadada eficiencia de Soto en 2026. Al final, la amenaza de Soto, "voy a terminar con el monopolio", se convirtió en una realidad tangible. El premio al jugador más valioso de la próxima temporada, según la perspectiva de la liga y de los votantes, se ha transformado de un galardón de prestigio en una herramienta de miedo y una prueba de coraje. Quien gane habrá triunfado sobre la estadística fría, pero también sobre la expectativa de sumisión. La época de la coronación tranquila ha terminado. Soto ha forzado a la comunidad del béisbol a encarar la cruel realidad. El MVP no se custodia, se arrebata, y el campo de batalla, como Soto predijo, está ahora desprovisto de poesía y solo gobernado por el frío y cortante dictamen del box score.